¿Alguna vez has escuchado decir que los ángeles se muestran, ya sean animales, personas que te advierten o entidades imperceptibles, pero no para aquellos que son los escogidos? Pues esta noche te voy a contar dos historias verdaderas, donde aquellos seres de luz se hicieron presentes. Gracias a los suscriptores que me enviaron la foto de sus altares. Están muy hermosos. En el video los podrán ver. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta una ayuda muy especial, basado en hechos reales. Esta vivencia me sucedió hace unos 14 años, cuando recién acababa de llegar a trabajar a Dos Bocas, Tabasco, en México. Me ofrecieron un empleo muy bien remunerado en una empresa que da servicio a una empresa petrolera, por lo que dejé mi tierra, Ciudad de México, para ir a aventurarme a provincia. Estaba muy contenta, pero también asustada, ya que por primera vez y a mis 23 años viviría sola, ya que toda mi familia estaba en mi ciudad. Recuerdo que al llegar, la empresa me rentó una habitación en un hotel, mientras conseguía un departamento o lugar para hospedarme, el cual, después de unos días de estar buscando, logré conseguir. Estaba muy bien organizado, ya que tenía en total 3 cuartos. En uno había una pequeña sala, en otro había una cocina reducida y una mesa para 4 personas. Y en el último cuarto había una pequeña cama con un buró y una televisión, que si bien se veía, parecía que estaba dando las últimas. Yo pensé que como casi no estaría en el departamento, puesto que la mayor parte estaría trabajando, era muy buena opción para una persona. Logré comprar un pequeño refrigerador y unas cajoneras y poco a poco empecé a poner más cómodo el lugar. Algo que me había gustado es que únicamente en el sitio habían 4 departamentos, eran iguales, y el mío estaba en la planta baja. Y además, en el fondo de este había un pequeño patio de no más de 2 metros cuadrados para poder colgar la ropa que lavara, ya que contaba con una pequeña batea en una esquina, por lo que sentía que todo lo que se requería estaba ahí. Pasaron un par de días y el trabajo fue aumentando. Era tanta la carga que llegaba muy tarde a dormir. Pero en una ocasión me sentí un poco enferma. Tenía un poco de fiebre y pedí permiso a mi jefe para poder retirarme a la hora de la comida y regresar al día siguiente. Entonces, llegué a mi humilde hogar, pero al entrar y colgar las llaves en el portallaves que estaba junto a la puerta, me percaté de que en el sillón de la sala había un gato, así como lo escuchaste. Un gato grande y hermoso, de color amarillo con ojos verdes. Estaba muy a gusto acomodado en la esquina junto a la entrada. Se me cayeron las llaves del susto, ya que yo vivía sola y no me había traído ninguna de mis mascotas a vivir conmigo, por lo que se me hizo muy extraña aquella situación. Yo, sin miedo, me acerqué a aquel menino y lo empecé a acariciar. Y le dije que qué estaba haciendo ahí si yo había cerrado todo antes de irme a la oficina. Entonces, escuché un ruido que venía de mi habitación. Me paré abruptamente al escuchar los gritos de unos hombres provenientes de ese cuarto. Aquel gato únicamente maulló. Salí deprisa de mi casa para hablar a los vecinos de al lado y vinieran en mi auxilio. Ellos, muy amablemente, entraron a revisar, por lo que se dieron cuenta de que rompieron una de las ventanas de mi habitación, que daba al pequeño patio.
Entraron por ahí, ya que no tenía protectores de metal. Y a pesar de que la barda que rodeaba el lugar era alta, se las ingeniaron para brincarla. Te preguntarás cómo lograron brincarla nuevamente para salir. Pues tomaron la silla que tenía en mi habitación y donde acomodaba mi ropa para que no se arrugara, sirviéndoles de escalón para poder cruzar al otro lado. Cuando entré posteriormente a mi casa, el gato amarillo de ojos verdes ya no estaba. No había señales de que estuviera ahí. Ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquel gato no lo hubiera visto? La realidad es que yo siempre al salir dejo cerrado todo, puertas y ventanas, ya que pudiera llover y el departamento se puede mojar. Por lo que mi duda más grande es cómo entró aquel animal, el cual hizo que me distrajera, que me sentara un momento y lo acariciara. Porque si hubiera entrado directo a mi habitación, mi historia sería contada de diferente manera. Estuve indagando acerca de aquel animal y nadie lo había visto, y hasta el día en que regresé a la casa con mi familia, jamás volví a ver a ese gato, mi ángel guardián, que me salvó de una desgracia que marcaría el resto de mi vida. Antes de pasar a la siguiente historia, te invito a que si mis relatos te agradan, te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Ahora sí, continuemos con la increíble historia de El Arcángel Gabriel, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace algunos años, cuando mi padre, que en paz descanse, había sufrido un infarto y lo hospitalizaron. Esta vivencia marcó mi vida para siempre y la quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Alexa y esta es mi historia. Yo vivo en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, México, ya que por cuestiones del empleo de mi esposo nos mudamos acá y hasta la fecha seguimos viviendo aquí. Un sábado muy temprano recibí la llamada de uno de mis hermanos. Me avisaba que mi padre había tenido un infarto y lo llevaron de emergencia al hospital. Al recibir aquella llamada, hicimos maletas y partimos de inmediato para la Ciudad de México, la cual queda aproximadamente entre 4 o 5 horas de distancia. Al llegar, dejamos todas las cosas en la casa de mis suegros y mi esposo me llevó a ver a mi padre, ya que estaba decidida a quedarme con él hasta que saliera del hospital. Al llegar, lo vi en una cama en el área de urgencias, mientras le conseguían una habitación. Ahí estuve junto a mi madre hasta que por fin le dieron su lugar. Llegó el cardiólogo para revisarlo y confirmar que lo operarían el lunes a las 8 de la mañana, que le tendría que acomodar un stent, que es como una mallita que permite que la arteria siga abierta, que no se cierre, para así evitar que le diera otro infarto, el cual podría ya ser muy peligroso debido a su edad avanzada. Al doctor se le veía muy confiado. Decía que como mi padre tenía buena salud, pues que no nos preocupáramos tanto, que todo saldría sin inconvenientes. Cabe aclarar que 20 años antes tuvo un infarto, el cual acabó en operación y le acomodaron 2 stents en el corazón. Y la única arteria a la cual no le pusieron, que porque según con medicina se limpiaría, fue la que le ocasionó el segundo infarto. Recuerdo que le dije a mi esposo que me quedaría con mi papá para cuidarlo en lo que se requiriera, que él se encargara de nuestro hijo, por lo que desde que llegué al hospital, ahí me bañaba y comía y jamás me separaba de su lado. Y también hacía compañía a mi madre para que no estuviera sola. Recibió muchas visitas, fueron mis hermanos y familiares. Sin embargo, las únicas que jamás se separaron de su lado éramos mi madre y yo. Platicábamos con él y yo le ayudaba con sus alimentos para que evitara el más mínimo esfuerzo. Y recuerdo que el domingo como a las 8 de la noche, mi esposo fue a verme al hospital y le dijo a mi madre que si quería acompañarlo para comprar algo en la cafetería para traer
y comer junto a mi padre. Mi mamá le dijo que sí, y fue cuando sucedió algo impresionante. Yo estaba sentada en un sofá de la habitación, y cuando vi que mi padre miraba fijamente al frente, levantó el brazo derecho como apuntando hacia adelante, yo le pregunté si necesitaba algo, a lo que él me contestó mientras bajaba su brazo lentamente que había venido el arcángel Gabriel a verlo. Entonces, yo le pregunté que qué le había dicho. Él me contestó que le vino a decir que el lunes, a las 9 de la mañana, se decidiría si se quedaría o no en este mundo. Entonces yo le pregunté nuevamente si el arcángel estaba todavía en la habitación. Él me contestó que ya se había ido. En eso entraron al cuarto mi esposo y mi mamá, y yo no dije nada. Comimos y compartimos tiempo con mi papá, pero tenía clavada la espina en el alma. ¿Será cierto lo que él vio? Esa noche, por momentos abría los ojos, ya que casi no había dormido la noche en que llegué. Estaba cuidándolo. Entonces, me fijaba en mi papá. Y lo veía con los ojos abiertos. Estaba pensando, no decía nada. Muy temprano me levanté, tal vez a las 6 de la mañana, y me metí a bañar. Al salir, mi papá estaba con semblante de preocupación, y no era para menos. En un rato vendrían a buscarlo para la operación, ya que estaba programada para las 8 de la mañana. Pero la sorpresa que nos llevamos era que habían corrido la operación para las 9, justo a la hora que mi padre había dicho que decidirían su destino. Yo estaba nerviosa, tenía temor de lo que fuera a suceder, pero ya recordando con el tiempo, los enfermeros fueron a buscar a mi papá a las 9:10, 10 minutos después de la hora programada. La verdad que no quiero dar muchos detalles de la operación porque duele recordarlo. Solo puedo decir que cuando habían terminado con aquella, a mi padre le dio un paro cardíaco y por más intentos que hacían, su corazón jamás volvió a latir. Ahora con los años, cuando recuerdo aquella noche en que el arcángel Gabriel fue a visitar a mi padre, me reconforta saber que mis sentimientos de que él era un buen hombre son reales. Y me da esperanza de que tiene una vida mejor y que si me esfuerzo por ser igual de buena, algún día lo veré otra vez. Gracias a las suscriptoras por su confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?